hipersensibilidad podemos encontrar características en donde el antígeno común y corriente que todos toleramos en estos individuos se convierte en algo llamado alérgenos, o sea, un motivo que activa el sistema inmune, ¿sí? Los alérgenos no generan hipersensibilidad en todos, solamente en los individuos que tienen este tipo de respuestas, ¿sí? Cuando nosotros identificamos a un antígeno extraño, lo que hacemos es tolerarlo o generar anticuerpos si es que vamos a rechazarlo. Estos individuos, en cambio, siempre van a identificar al antígeno como un cuerpo extraño y van a generar daño. Y la respuesta no va a ser una respuesta de eliminación y protección. La respuesta siempre va a ser excesiva y va a generar respuestas que pueden dañar a los tejidos de forma rápida e inespecífica. ¿Está bien? Bueno, en la respuesta de la inflamación, nosotros tenemos los objetivos de eliminar la sustancia y luego el proceso o intentos de curación. En la hipersensibilidad, generalmente tenemos daño tisular y por consecuencia podemos observar patologías que se relacionan a esta. Para la hipersensibilidad nosotros vamos a tener 4 clasificaciones, ¿sí? Y van a presentar 2 fases. Esto es tema de examen. La fase 1 es el primer contacto y la fase 2 es cuando ya están sensibilizados los individuos. Entonces, ¿qué sucede? El primer contacto o la primera vez que se hace contacto con este alérgeno, no hay una respuesta inmune. Quiere decir que pasa desapercibido. Pero para la segunda vez que se hace contacto con este alérgeno, sí ya hay una respuesta inmune. Y esto hace que se genere la hipersensibilidad. ¿Está bien? Generamos anticuerpos contra algo que deberíamos tolerar. Sí. O sea, que tenemos que hacer contacto primero. Si no hacemos contacto, no hay proceso de sensibilización. No hay respuesta. Ah, no, está errado. No hay respuestas de signos y síntomas. El sistema inmune identifica y genera anticuerpos, pero sin presentar signos y síntomas. ¿Está bien? No está errado, solo que acá significa otra cosa. ¿Qué quiere decir? Hacemos contacto y generamos memoria, pero no hay síntomas. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los síntomas del reconocimiento? Que inflamación aguda, migración de leucocitos, pero aquí no. Aquí identificamos y generamos memoria, respuesta humoral, pero no hay ninguna característica de síntomas o signos. ¿Está bien? Para la segunda vez que hacemos contacto, sí, ya hay algo que llamamos reacción inflamatoria. ¿Está bien? Bueno, entre los tipos de hipersensibilidad describimos algunos, vamos a hablar de cada uno de ellos. El tipo 1 es presentado por antígenos solubles y el que predomina es IgE. Los mastocitos tienen predominancia por la activación de las inmunoglobulinas E, ¿saben? Que es denominado la alergia común que nosotros vemos. En el tipo 1, los signos y síntomas pueden aparecer desde el primer momento del contacto. O sea, yo ya veo, observo que el paciente tiene calor, rubor, tumor, edema. Para el tipo 2, el que va a estar a cargo son las IgG. ¿Está bien? Esto ya no es considerado una alergia en sí, pero sí es considerado una hipersensibilidad. Aquí nosotros vamos a tener daños en órganos específicos y vamos a ver que ya pueden ser inducidas por fármacos, inducidas por contactos de antígenos con anticuerpos, y nosotros podemos obtener patologías a través de este contacto. Para el tipo 3,
nosotros tenemos IgG, pero aquí se forma algo llamado inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son nada más y nada menos que antígenos con anticuerpos unidos, que se acumulan. ¿Está bien? Y nosotros vamos a ver que el daño ya es sistémico. Para el tipo 4, el que predomina son los linfocitos T. Aquí el que va a generar daño en los órganos son los linfocitos T. Ya no va a ser IgG ni IgE, ¿está bien? Y nosotros vemos que el daño puede ser local, pero también sistémico. Y podemos encontrar algunas patologías como dermatitis, diabetes, lupus. Entonces, dependiendo del contacto y de las reacciones de los linfocitos T, para poder encontrar los síntomas o patologías de base. Bueno, para los mediadores, en el tipo 1, ¿cómo ocurre? Antígeno, que es llamado alérgeno, activa inmunoglobulina E y ocurre el proceso de degranulación. Nuestros mediadores son activados. ¿Quiénes son nuestros mediadores de la inflamación? Histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, todos son activados al mismo tiempo y de forma excesiva. Por eso ya al primer momento que hacemos contacto, nosotros ya vemos esa reacción y los síntomas de rubor, color, tumor, edema. ¿Sí? En el tipo 2, aquí nosotros tenemos inmunoglobulinas G. Y vemos que ya tenemos que usar sistema de complemento y también tenemos que utilizar antígenos con anticuerpos para generar lisis o daño a los tejidos. Para el tipo 3, inmunocomplejos se acumulan en el torrente sanguíneo, principalmente en la región vascular. Y esto genera respuestas de hipersensibilidad. Y en el tipo 4, linfocitos T son los encargados de destruir a las células. ¿Sí? Entonces, esos son los principales tipos de hipersensibilidad. El tipo 1, o las más comunes, llamadas alergias, son reacciones que también pueden ser denominadas atópicas. Todo individuo con alergia es un individuo atópico. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir atópico? Que generalmente reaccionan de forma excesiva a un antígeno que deberían tolerar, o sea, que la mayoría tolera, ¿verdad? Estas características de atopía inducen directamente a los mastocitos y a las inmunoglobulinas E. Entonces nosotros tenemos una respuesta evidente, ¿verdad? Hacemos contacto con el alérgeno y ya comienzan los síntomas de hipersensibilidad. Cuando nosotros vemos qué son los alérgenos, nosotros vemos que son cualquier sustancia de la superficie. No necesita ser un microorganismo, una bacteria, un hongo, un virus. Puede ser algún tipo de químico, perfumes, cremas, desodorantes. Puede ser generalmente suavizantes de ropa, sí. É o mesmo que choque anafilático, né? No, shock anafiláctico ya es una respuesta exagerada del sistema en donde ya no hay un desequilibrio. Entonces, shock no es hipersensibilidad. Hipersensibilidad es alergia. ¿Sí? Bueno, nuestro primer contacto con el antígeno, ¿para qué ocurre? Para que nosotros consigamos tolerar. Entonces, ¿cómo hacemos el primer contacto? Inhalando, digiriendo, tocando, haciendo contacto directo o indirecto. Entonces, la primera vez nosotros vamos a tolerar. ¿Y qué tiene que hacer nuestra linfocitos B? Generar memoria. Si respondemos. Si no respondemos, no genera memoria. Ahora, no hay síntomas clínicos. ¿Cuáles son nuestros síntomas clínicos de la inflamación? Calor, rubor, tumor, edema. No hay. ¿Está bien? Ahora, luego, para la segunda reexposición, nosotros ya tenemos inmunoglobulinas o ya tenemos memoria.
y ahí van a responder con hiperrespuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan los síntomas. Las vías respiratorias, rinitis, asma, urticaria, eczemas, picazones, alteraciones digestivas, aumento de secreción, edema en las vías respiratorias, ¿sí? Enrojecimiento y prurito por todo el cuerpo. Y eso ocurre solo después del segundo contacto. El primer contacto pasa desapercibido. Entonces es muy común que este primer contacto no indique que la persona sea alérgica o atópica. ¿Está bien? Entonces cuando nosotros vemos este primer contacto, generalmente con los alimentos en la infancia, ¿verdad? Niños pequeños, cuando comienzan su introducción alimentar, se introduce antígenos o alérgenos para ver si reaccionan o no a estos alimentos futuramente. La primera vez nunca van a responder o reaccionar. La segunda es cuando responden y reaccionan. ¿Está bien? Entonces, lo mismo pasa con la mayoría de los alérgenos. Si no se está expuesto, no va a haber primer contacto. Tiene que haber primero el primer contacto. Y luego recién va a aparecer las reacciones alérgicas. ¿Están entendiendo? Entonces, si dice, ya comiste, por ejemplo, huevo. Huevo es muy alérgeno para algunos, para la mayoría. Y te dice, comí una vez, pero no me hizo nada. No significa que la segunda no puede tener una hipersensibilidad. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante que le expliquen siempre a sus pacientes. Las alergias no suceden en el primer contacto, suceden al segundo, porque tienen que generar memoria. ¿Está bien? Sí. Aconteceu caso agora, dia 5 de maio, no Brasil, jovem de 34 anos que tinha alergia a camarão e não sabia ter alergia a outro crustáceo. Ele comeu caranguejo numa viagem à praia, teve choque anafilático e veio a óbito. Y seguramente ya estaba comiendo algunos frutos del mar que contienen su misma característica. Entonces, hay por ejemplo alimentos enlatados, la mayoría son pescados, atunes, que contienen ciertas sustancias que dan alergias. No es el pescado, es la sustancia del enlatado lo que da. Y probablemente si él estaba comenzando a hacer exposición con otros alimentos, al momento de consumir, habrá tenido una respuesta de hipersensibilidad. Siempre que se genere una hipersensibilidad, primero tuvo que haber exposición. Puede ser de forma indirecta, mínima, pero ya se generó anticuerpos. ¿Está bien? Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos un individuo atópico, los que predominan son los IgE. Y esta atopía puede ser inducida por alérgenos que tengan proteínas, proteasas, bajo peso molecular, solubles, generalmente que puedan contener glucosa, sacarosa, lactosa, ¿verdad? Podemos encontrar también que no se necesitan altas dosis. Con pequeñas dosis yo ya puedo generar anticuerpos. Y luego nosotros vemos que incluso con el tiempo nosotros encontramos que estas responden de forma más rápida cada vez. ¿Sí? Bueno, ¿qué debe ocurrir normalmente? Reconocemos y fagocitamos. ¿Está bien? Con nuestro antígeno. ¿Qué ocurre en la hipersensibilidad? Reconocemos y hay un exceso de secreción de mediadores, una respuesta excesiva que no se puede controlar. Y nosotros siempre tenemos daño en los tejidos. Nunca hay solo destrucción del antígeno, siempre hay destrucción con daño. Entonces es muy evidente que los signos de la inflamación estuvieron presentes ahí. ¿Sí? Entre las características de la herencia, los individuos atópicos tienden a tener una gran característica de pasar a las próximas generaciones. Si los padres no son atópicos,
igual existe una posibilidad del 15% de que uno de los hijos sean atópicos a algún tipo de antígenos. Si uno de los padres es atópico, 50% suelen ser atópicos, suelen ser de herencia dominante, ¿verdad? Y si ambos son atópicos, del 75 al 100% sus hijos van a ser atópicos todavía. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que la mayoría siempre trae de una herencia anterior y son atópicos contra los mismos alérgenos que eran los padres, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos que, por ejemplo, toda la familia tiene alergia a ciertos alimentos. También los hijos van a tener alergia a ciertos alimentos o a ciertas sustancias, perfumes, cremas, jabones, ¿verdad? Alcoholes, dependiendo de cuáles son las características que generaron contacto para presentar la hipersensibilidad. Algo muy importante que siempre tienen que tener en cuenta es que la hipersensibilidad o la atopía es un defecto del sistema inmune, ¿sí? Este defecto hace que no consigamos controlar la respuesta. Y esa falta de control es lo que nosotros podemos encontrar que lleva a óbito al paciente, ¿sí? Entre las exposiciones de los alérgenos, nosotros generamos IgE. Los anticuerpos ya no se pueden eliminar una vez que fueron creados. Entonces, así como la respuesta inmune que ya vimos, cuanto más hagamos contacto con el alérgeno, más IgE vamos a tener. Y esto quiere decir que no existe esa frase que dice, antes yo era, pero ahora tolero. Quiere decir que el sistema inmune está respondiendo, está tratando de adaptarse, pero va a llegar un momento en que genere una respuesta tan alta que va a generar un shock anafiláctico, como preguntó la compañera. ¿Está bien? Edema, rubor, tumor, calor, pérdida de la función. Entonces, si el individuo en el primer consumo no generó síntomas, no significa que no sea alérgico. ¿Por qué? Porque va a generar anticuerpos. ¿Cuándo nosotros vamos a decir eso no es alérgico? En el segundo contacto. ¿Está bien? Ahí nosotros tenemos IgE. Y los IgE no van a desaparecer porque yo siga en contacto, ¿sí? Si yo comí camarón y me dio alergia la primera, o sea, la segunda vez que hice contacto, si yo vuelvo a comer me va a dar más alergia. Si como por cuarta vez, más anticuerpos. Si como por quinta vez, más anticuerpos. Es como vacunarse. Cuanto más me vacuno, más memoria. Solo que con los alimentos, ¿verdad? Lo mismo para los que tienen mascotas. Tiene alergia al pelo de gato, de perro, de su conejo, de su pajarito, de su... no sé qué mascotas tienen, ¿verdad? Cuanto más contacto haga, más anticuerpos van a producir. Y la inflamación aguda tiene síntomas. Y la inflamación crónica tiene menos síntomas. Pero va a llegar un punto en que la hipersensibilidad va a predominar y va a generar un shock anafiláctico. ¿Está bien? Les digo esto porque es muy común encontrar que algunos tenían síntomas con animales y luego dejaron de tener. No dejaron de tener, se volvió algo crónico nada más. Y esta hipersensibilidad va a llegar a un punto en que no va a poder controlarse y va a generar un edema. Sí. No. La intolerancia a la lactosa es otro tema. La intolerancia a la lactosa es a la proteína de la leche de vaca. Si no se tolera desde el principio, nosotros decimos intolerante a la lactosa, pero no es todo, es solamente la proteína de la leche de vaca. Y hay gente que tolera 10 ml, 20 ml, 30 ml, un vaso. Su nivel de tolerancia varía porque genera proteínas que puedan metabolizarla, pero aquí no. Si es un alérgeno, ahí sí no va a tolerar ni 5, ni 10, ni un copo, ni medio copo, ni nada. ¿Está bien? Entonces, alergia a la leche es una cosa. Intolerancia es otra cosa. Intolerancia, muchos toleran un porcentaje.
Tolera el bolo, tolera los brigadeiros, tolera, a ver qué come más ustedes, strogonoff, pero va a tomar un copo puro de leche, no tolera, ¿verdad? ¿Cuánto tolera? Si tolera 10 ml es porque está pudiendo, no hay una reacción alérgica, ¿está bien? Bueno, entonces aquí no se tolera ni 1%, ni 1%, ni 10 gramos, ni 3 gramos, ni 5 gramos, todo genera hipersensibilidad, ¿está bien? ¿Eh? No, el celíaco no puede, genéticamente no metaboliza la gliadina. Entonces ella cuando absorbe el gluten, que se transforma en gliadina y llega al intestino, linfocitos T identifica como un cuerpo extraño, no como un alérgeno, como si fuera virus o bacterias, y comienzan las respuestas inflamatorias. Então, eu sou celíaco. Tipo, depois de um tempo. Genéticamente, el problema, no hipersensibilidad. Não é, tipo, mas. Vamos supor, daí quando eu era mais novo eu tinha os sintomas. Quando eu fui crescendo e tal, quando eu comia o glúten, assim, não tinha um sintoma evidente. Tipo, já é isso. Vai chegar um ponto que. ¿Pero qué vos sos celíaco o...? Celíaco. Si vos sos celíaco, vas a ser celíaco siempre. No hay cómo disimular los síntomas. Puede ser que no sea celíaco, puede ser que sea intolerante. Eso es otra cosa. Pero celíaco va a tener síntomas con pequeño o gran consumo. ¿Vos tenés síntomas con pequeño y gran consumo? Às vezes sim, às vezes não. Esse que é a minha dúvida. No, entonces no es celiaquía. Probablemente sea intolerancia al gluten. O celíaco é alergia, realmente. El celíaco, una molécula de pan le va a dar diarrea. ¿Sí? Contaminación indirecta le va a dar diarrea. Por ejemplo, María comió un pan, cortó con la faca el pan y te dio la faca para vos cortar tu manzana. Vos se corta su manzana y está contaminado con moléculas de gluten. Vos tenés diarrea por comer manzana contaminada con moléculas de gluten. Si vos no tenés diarrea, quiere decir que estás tolerando. Si comes un pan entero y no te da diarrea, pero comes 2 panes y te dan diarrea, ¿cuánto estás tolerando? Un pan. Probablemente sea una intolerancia, porque hay también la intolerancia al gluten. Tolero un pan, no tolero 2. ¿Sí? Tolero pequeñas moléculas, pero no tolero muchas. Entonces, tenés que ver, porque si sos celíaco, los síntomas no paran. ¿Sí? Y no es hipersensibilidad. Hipersensibilidad es una alergia, que hay también. Bueno, sí. No caso de uma criança que ainda não tem o sistema imunológico, aí come e tem uma alergia, futuramente. En el caso de los niños, lo que puede ocurrir es que el sistema inmune comience a identificar lo que es alérgeno como algo que tolera. Pero eso solo puede ocurrir hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque ahí madura todo el sistema inmune. Y también aparecen las hormonas de la pubertad, ¿verdad? Maduran las células de los órganos, madura el sistema inmune y ahí desaparecen o comienzan a tolerar. ¿Sí? Eso puede ocurrir. Pero si no ocurre hasta los 8 años, va a ser alérgico el resto de su vida. ¿Sí? Peor cada vez, no es mejor. Bueno, cuando nosotros tenemos el proceso de activación de IgE, nosotros encontramos algo llamado degranulación. Nuestros mastocitos siempre van a generar mediadores con una hiperrespuesta o hipersíntomas. Entre ellas, nosotros vamos a encontrar el alérgeno, activa nuestros linfocitos, que generalmente es activado o sintetizado por los IgE. Estos IgE generan memoria, nos depositamos en los tejidos y en la nueva exposición tenemos 2 respuestas. Tenemos una respuesta inmediata que puede aparecer en minutos o segundos de la segunda exposición, o tenemos una respuesta tardía que es mediada por las citocinas y puede aparecer después de 2 a 4 horas de la exposición, ¿verdad? Entonces podemos tener al simple contacto ya signos y síntomas o 2 a 4 horas después. Si pasa de las 4 horas, generalmente ya no hay hipersensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya debíamos haber reconocido como un alérgeno
¿sí? Si es metabolismo, si es absorción, si es contacto, entonces 4 horas ya es mucho. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nuestros mediadores, histaminas, generalmente generan una reacción inmediata a nivel vascular y las citocinas son las que generan una reacción tardía. Entonces nosotros tenemos una reacción excesiva y esta reacción excesiva se evidencia con los signos cardinales de la inflamación. ¿Sí? Entre los mediadores nosotros vamos a encontrar que lo que más se evidencia es el proceso de la quimiotaxis, inflamación y también encontramos los espasmos. ¿Qué ocurre en el proceso de la quimiotaxis y la inflamación? Vasodilatación. En este proceso, por haber un exceso de vasodilatación, el músculo comienza a tener calambres, o ¿cómo se dice en portugués? Cambios. De tan hiperestimulado que está. Y esas cambias son llamados espasmos. Estos espasmos, dependiendo del órgano, se presentan con algunos síntomas. Por ejemplo, aumento de la permeabilidad vascular, enrojecimiento, calor, rubor, edema. A nivel del pulmón, principalmente músculo liso. ¿Cuáles son los órganos que tienen músculo liso? Vías respiratorias, intestino, ¿verdad? Vasos. Entonces en los tres vamos a encontrar síntomas. Los vasos, dilatación excesiva, coloración, calor, tumor. A nivel pulmonar vamos a encontrar broncoconstricción, ¿sí? Porque hay espasmos y ahí el paciente no consigue respirar, o sea, no entra aire porque está cerrado, comprimido, y eso va también a las vías respiratorias superiores y comienza a haber edema y constricción y espasmos, y ahí tenemos edema de glotis, dificultad respiratoria, el paciente comienza a tener tos en exceso, no consigue respirar y comenzamos también el proceso de hipermotilidad intestinal. Intestino tiene un sobremovimiento, incluso puede tener síntomas digestivos como diarrea, gases, distensión, cólicos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de por dónde se hace contacto, puede ser más rápido por vías respiratorias o por vías digestivas. ¿Está bien? Y nosotros siempre vamos a tener daño en los tejidos o daño tisular. ¿Está bien? Entonces, si el paciente consume camarón la primera vez que no tiene síntomas, no significa que la segunda no vaya a tenerlas. ¿Sí? Ahí. Aquí. Síntomas en la fase temprana. Urticaria, estornudos, rinorrea es cuando la nariz tiene muchas secreciones, conjuntivitis, los ojos rojos, inflamados, lágrimas y sibilancias. ¿Por qué? Porque el pulmón está contraído, espasmos y no consigue entrar ni salir aire. Y las tardías, congestión nasal, eczema, sibilancias persistentes, principalmente, como les dije, a los que conviven con sus alérgenos. ¿Sí? Cuando les dice yo soy alérgico a los gatos, pero ahora ya no, probablemente sí, pero ya es crónico, ¿verdad? Sucede mucho con individuos que no tenían contacto y luego comienzan a tener contacto persistente, ¿verdad? Bueno. Y cuando tenemos el proceso de degranulación, nosotros ya vemos que ocurre el proceso de destrucción. Aparecen macrófagos, nuestras citocinas, todos los mediadores, y nosotros tenemos que tener en cuenta que los signos o síntomas van a ir apareciendo. Por ejemplo, picaduras de insectos. La reacción inmediata es que se ponga rojo y haya una inflamación, ¿sí? Pero generalmente no debe superar los 3 a 5 milímetros cerca de la herida.
Algunos le pica y todo el brazo. Por poco y su brazo no pierde cuando le pica un pernilongo, ¿verdad? Y luego de algunas horas incluso vemos que todo el miembro ya es activado, ¿verdad? Entonces, algunos tienen alergias a arañas, mosquitos, abejas, ¿verdad? Las abejas son incluso más reactivas. Entonces, esto es una hipersensibilidad. Lo ideal sería responder, pero después de algunas horas ya disminuir la respuesta inflamatoria, ¿sí? Todos los que tienen alergias, todos son individuos atópicos. Entonces, ustedes siempre que tengan un individuo atópico, tienen que tener en cuenta que puede responder con fármacos, con alimentos o con cualquier sustancia, ¿sí? Entre los factores que estimulan la hipersensibilidad, alérgenos de la naturaleza, generalmente tienen que tener exposición previa, agentes ambientales y también genética, ¿sí? Entre ellas, las que no toleran las citocinas, ciertos receptores y también las características de las inmunoglobulinas E. Entre la edad y el sexo predominan en niños. Como dijo la compañera, el sistema inmune todavía no está maduro. Entonces puede identificar algunos alérgenos que tolera como que no tolera, ¿verdad? Pero eso debe variar a partir de los, como les dije, 8 a 10 años, ¿sí? Por eso, si el niño viene y dice, él es alérgico a este alimento, tenemos que esperar que pase los 8 a 9 años y volver a verificar si sigue siendo alérgico, porque puede ser que ya tolere el sistema inmune con los años, ¿está bien? Ahora, si no tolera, ya toda su vida va a ser hipersensible o alérgico. Y luego nosotros vemos que entre el sexo predomina en hombres más que en mujeres. Entonces siempre los niños pequeños son los que más son alérgicos, más que las niñas. Bueno, no significa que las niñas no sean, pero predominan hombres. ¿Bien? Bueno, entre las características van a variar los síntomas o las enfermedades de acuerdo al método de administración o contacto. En la inflamación local tenemos picaduras, pruebas cutáneas y ¿qué es lo que más vemos? Vasodilatación o edema. En las vías respiratorias que pueden inducir polen, polvo, pelos, ¿verdad? Puede ser ácaros, perfumes. Algunos por el olor del perfume ya tienen reacciones alérgicas, ¿verdad? No necesitan mucho, solo por la fragancia, el olor. Encontramos también algunas cremas, jabones. Por la inhalación ya comienzan los síntomas de hipersensibilidad. Y nosotros vemos que lo principal es la rinitis y el asma, ¿sí? Entre los alimentos, hay alimentos que tienden a tener componentes que generan mucha reacción. Huevos, leche, pescado, mariscos, frutos secos, ciertas frutas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene alergia a las piñas se dice en portugués, piñas, abacaxi, ¿verdad? Piña, abacaxi, kiwi, a naranjas, ¿verdad? Entonces quiere decir que tienen algún componente que son identificados como alérgenos, ¿está bien? Y nosotros vemos que los síntomas digestivos siempre van a ser vómito, diarrea, náusea, distensión, incluso prurito, ¿verdad? Y cuando hablemos de vía intravenosa, ahí sí nosotros encontramos directamente la anafilaxis. La anafilaxis es cuando hay un desequilibrio metabólico completo, edema de glotis, dificultad respiratoria que genera una hipoxia, no conseguimos controlar la hipersensibilidad y ocurren vasoespasmos, ¿sí? Nosotros vemos que
También se acompaña de alteraciones cardiogénicas, metabólicas y el paciente muere. ¿Sí? Para que eso ocurra, tiene que ser un contacto de gran magnitud o un contacto muy rápido como es la vía endovenosa. ¿Sí? Y también puede ser intramuscular. Pero nosotros vemos que el edema, vasodilatación, colapso circulatorio es muy evidente en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, ese paciente que falleció por comer mariscos probablemente haya comido en gran cantidad, uno, y dos, ya haya comido varias veces, ¿verdad? La primera vez que Otro eu tipo de trabalhei- alimentos que tengan el mismo componente. ¿Está bien? Entonces, si él ya generó contacto indirectamente, por ejemplo, con otros frutos del mar y luego consumió en gran cantidad, probablemente eso haya generado una anafilaxia, porque no va a ser por la primera vez. Puede ser que ese alimento sea la primera vez, pero él haya consumido por otros medios ese tipo de alimentos. ¿Está bien? Entonces, eso es algo muy común que suele suceder. ¿Sí? Ô, doutora, o desequilíbrio de diarreia que ocorre na doença de Crohn é também mediada por IgE? No, la enfermedad de Crohn es una alteración de la pared intestinal que genera lesiones en las criptas. Entonces es diferente. ¿Sí? Bueno, entre los alérgenos, nosotros vemos que IgE va a predominar con los síntomas. Cuando nosotros tenemos la desensibilización, que usamos anticuerpos, ¿se recuerdan en la clase de vacunas? Lo que tratamos de hacer es generar una tolerancia contra los alérgenos. Pero esto, ¿cuánto tiempo dura? 6 meses. Y no es eficaz siempre. Puede ser que disminuya nada más, pero no va a eliminar los anticuerpos presentes. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hacemos es aumentar los anticuerpos para una tolerancia mayor, pero no eliminamos ningún tipo de información que genere memoria o hipersensibilidad. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando nosotros hablemos de nuestras inmunoterapias o antialérgicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que reducir. Yo quiero reducir citocinas para disminución de mastocitos e inmunoglobulinas E. Yo quiero reducir producción de IgG, que es utilizada contra virus y bacterias. O yo generalmente quiero reducir contra alérgenos específicos. Entonces, si yo tengo alergias específicas, tengo que reducir la secreción de citocinas y producción de IgG. ¿Sí? Y nosotros podemos hacerlos con anticuerpos directamente y vemos que esto va a durar solo algunos meses. Luego ya la información continúa siendo la misma. ¿Está bien? Solo 6 meses duran los anticuerpos trasplantados. Ahora, entre estas características, ¿cuál es nuestro principal mediador de la inflamación? ¿O cuál es el que aparece siempre primero? Histaminas. ¿Qué podemos hacer para reducir que no sea generalmente anticuerpos? Usar antihistamínicos para reducir la respuesta. Pero eso no hace que no se genere anticuerpos. Entonces, si el individuo viene y te dice tengo alergia a algo, ¿qué le vamos a dar? Antihistamínicos. El antihistamínico va a reducir por un tiempo, pero si los mastocitos dicen nosotros vamos a hacer más esta vez, shock anafiláctico. ¿Está bien? Entonces, si ven pacientes muy comunes que comen ciertas comidas y toman su antihistamínico, va a llegar un día que archivo, ¿verdad? Al hospital. Si llegamos rápido, bendiciones. Y si no, también bendiciones. Porque los antihistamínicos no van a hacer efecto. ¿Está bien? Entonces, no existe eso de yo soy alérgico, pero ahora ya no. Sos alérgico y sos más alérgico todavía ahora. ¿Sí? No porque comieron calabresa y fueron, ahora ya van a comer y ya no son. Son todavía. ¿Sí? Y todos son atópicos.
quiere decir que si es defectuoso contra una cosa, puede ser defectuoso contra más cosas en el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Pudieron haber tenido alergias, 1 o 2 alergias a los 10, a los 15, 20 y a los 30 llegar con 10 alergias más. ¿Por qué? Porque se exponen a más cosas, ¿sí? Y va aumentando la reacción de la hipersensibilidad. ¿Está bien? Entonces, si te dice yo no era tan alérgico pero ahora soy demasiado, entonces hay que preguntarle primero, ¿cambiaste de ambiente? ¿Estabas en Brasil y viniste a Paraguay? ¿Verdad? ¿O estabas en Paraguay y te fuiste a Brasil? ¿Consumiste alimentos que antes nunca habías consumido? Porque en Brasil ocurre mucho eso, ustedes tienen una variedad de alimentos muy grande y cada estado tiene su propio alimento. En Paraguay no es tanto así, pero ustedes sí. Entonces hay gente que nunca, por ejemplo, comió camarón, que nunca tuvo contacto con frutos del mar, con ciertos aceites, con ciertos condimentos. Ahí come, la primera vez tolera, ahí la segunda vez comienza la hipersensibilidad. Entonces es algo muy común tener poco y luego empezar a tener más por el contacto que van haciendo estos pacientes. ¿Está bien? E com pessoas que tomam medicação? Tomou a vida inteira de pirona, hoje ele tomou de pirona y desencadeó. Probablemente el sistema inmune dijo, hasta aquí llegamos, esto será una alergia. Ah, tipo, chegou no limite. Un día nomás sus linfocitos dijeron, no nos importa, seremos alérgicos a la dipirona. Generalmente los fármacos son desde temprana edad ya evidentes. Bueno, dejamos hasta aquí. ¿Hasta aquí? Sí. Sigue. Que se está durmiendo en el fondo. Sí, doctora. Mi delegado ya no habla más. Así está dejando su cara. Bueno, son libres